Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo directo de Yo Vivo Feng Shui. Hoy os quiero hablar de los espejos. En el directo de hoy quiero comentaros qué tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un espejo en casa. Los objetos necesarios, por ejemplo, como los espejos, los tenemos que tener en casa. El espejo concretamente es un objeto en el Feng Shui que es un potenciador, ¿de acuerdo? Algunas de vosotras me ha hecho alguna pregunta referente de que han oído varias versiones sobre los espejos. Vamos a tener en cuenta una cosa súper importante. Es necesario tener espejos en casa porque necesitamos verlos, ¿de acuerdo? Sí. Imprescindible en el baño, imprescindible, por ejemplo, en un vestidor. Muchas personas les gusta tener un espejo en el recibidor porque antes de irse, pues se miran a ver cómo se ven. O sea que es un objeto que es necesario en las casas. También puede ser necesario en un negocio, pero sobre todo en el hogar. Entonces, a partir de aquí vamos a tener en cuenta qué cosas importantes tenemos que valorar. Como objeto es necesario. Luego vamos a tener en cuenta que en el Feng Shui está relacionado como un potenciador. ¿Por qué es un potenciador? Porque el espejo es un objeto que refleja. Entonces, el hecho de hacer un reflejo lo que hace es que duplica aquello que vemos. ¿Sí? Por esta razón se considera un potenciador, es una de las razones, y nos es propicio para tener abundancia y prosperidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque según lo que refleje, nos da esa abundancia y esa prosperidad. ¿Sí? Es un elemento, es un objeto que está relacionado con el elemento agua. Ya sabéis que en el Feng Shui nos gusta tener equilibrio. Ese equilibrio lo encontramos con los 5 elementos. Los 5 elementos son tierra, madera, agua, metal y fuego. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos que tener ese equilibrio de los 5 elementos, evidentemente el elemento agua es necesario y una manera de tener agua en una estancia es teniendo un espejo. Luego hay personas que les gustan mucho los espejos y tienen varios espejos puestos en casa. Entonces, cuando hablamos de Feng Shui, tenemos que tener en cuenta qué cositas son importantes para que ese espejo, aparte de sernos útil como objeto, nos pueda ayudar a vivir mejor en nuestra casa. Ahora os voy a decir algunos de los sitios donde no se recomienda en el Feng Shui poner un espejo. Y luego quiero ir respondiendo las preguntas que me habéis ido haciendo estos días porque considero que son importantes. ¿Sí? Las iré respondiendo una a una. Tengo aquí la chuletilla. Entonces las iré leyendo. Vamos a empezar diciendo dónde no se recomienda poner un espejo. Por ejemplo, lo más habitual, tener un espejo en el recibidor. Vamos a evitar siempre que podamos, poner ese espejo enfrente de la puerta. ¿Por qué? Porque nosotros en el Feng Shui siempre estamos trabajando que esa energía entre a nuestra casa. La energía entra por nuestra puerta de entrada. Entonces, cuando llega a nuestro recibidor, se mira los objetos que hay y se estabiliza y empieza a moverse por nuestra casa. Pero claro, ¿qué va a pasar? Que si, por ejemplo, lo primero que encuentra es un espejo, se refleja y se va. Entonces, ese reflejo nos va a impedir que esa energía entre a nuestra casa. Es por esta razón que sí, podemos tener evidentemente un espejo en el recibidor, pero vamos a intentar siempre tener ese espejo a una pared lateral o en la misma pared donde tenemos el espejo. O sea, yo abro la puerta aquí, puedo tener el espejo a este lado, puedo tener el espejo en esta pared o puedo tener el espejo en esta pared. Vamos a evitar ver nuestro reflejo cuando abrimos la puerta. Si cuando nosotros abrimos la puerta lo primero que vemos es nuestro reflejo, vamos a evitar ese espejo en esa posición, porque vamos a impedir que esa energía entre en nuestra casa. ¿De acuerdo? Así de sencillo.
¿Sí? Otro sitio donde no recomendamos en el Feng Shui poner un espejo es en un pasillo, al final de un pasillo. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de Feng Shui, hablamos de la energía. La energía se va moviendo por la casa, va analizando los objetos que tú tienes, los materiales, los colores. Entonces, nos gusta que esa energía se mueva despacio. ¿eh? Se mueva despacio para que pueda ir analizando, que se mueva así, sinuosamente. Entonces, ¿qué pasa? Ay, que me viene un estornudo. ¿Qué pasa si ponemos un espejo al final del pasillo? Que ese pasillo, el pasillo de por sí, en el Feng Shui siempre decimos que como es una zona larga y estrecha, hace que esa energía se acelere, corra. Si tú te paras a pensar un momento, te pones a andar por un pasillo largo y empiezas a un ritmo y terminas mucho más rápido que cuando has empezado, ¿vale? Pues a la energía le pasa lo mismo. Entonces, si nosotros tenemos un pasillo largo y encima le ponemos un espejo, ¿qué hará? Lo hará más largo porque lo multiplica por 2. Entonces, ese pasillo, por ejemplo, de 5 metros, se convierte en un pasillo de 10 metros. Con lo cual, la energía va muy rápido y eso no es bueno. ¿De acuerdo? Porque nos hace el pasillo mucho más largo. Luego os comentaré las preguntas que me han hecho sobre los pasillos y iré respondiendo, ¿de acuerdo? Pero quiero un poco centrarme en lo que quiero comentar y luego las respuestas, ¿vale? Luego, donde no vamos a poner, tampoco vamos a recomendar en el Feng Shui poner un espejo, es en el dormitorio. Sí, podemos tener evidentemente un espejo en el dormitorio, pero vamos a intentar evitar tener un espejo que nos refleje nuestra propia imagen cuando estemos durmiendo. ¿Por qué? Porque ese espejo, esa imagen que nos estamos reflejando nosotros mientras dormimos, puede darnos la sensación de que alguien nos está vigilando. Entonces nuestro subconsciente no descansa. Hay gente que duerme encima de una madera, ¿vale? Hay gente que es mucho más sensible al dormir y personas que son mucho menos sensibles al dormir. Entonces, yo lo primero que te preguntaría es, ¿duermes bien? Sí. ¿Tienes un espejo que te refleja? Sí. ¿Duermes bien? Sí. Bueno, pues entonces eres una persona que tienes un buen dormir y no tienes ese finura a la hora de sensibilidad o más dificultad para dormir, entonces lo puedes dejar. Pero si tú eres una persona que tienes cierta dificultad en dormir seguido, en descansar, yo te recomiendo que si tienes un espejo que refleja tu imagen mientras estás durmiendo, que por la noche, por ejemplo, lo tapes. Lo puedes tapar con una cortina, lo puedes tapar con un pañuelo, lo puedes... Yo normalmente recomiendo o sacarlo, si lo puedes sacar, o taparlo con un pañuelo si te resulta útil durante el día, ¿de acuerdo? Otro sitio donde vamos a evitar poner espejo en el dormitorio es en la cabeza, en la pared del descanso, donde reponemos la cabeza. ¿Por qué? Porque al ser elemento agua, nos va a hacer que ese descanso sea más dificultoso, porque el elemento agua es un elemento que está en movimiento, es un elemento que fluye, y entonces puede hacer que nuestro descanso también esté muy movido y no nos ayude a dormir. Por eso normalmente en los dormitorios no se recomiendan los colores azules, no se recomiendan los colores oscuros y no se recomiendan los espejos en la pared donde ponemos la cabeza al dormir. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque ese elemento agua puede hacer que no durmamos lo suficientemente bien. ¿Vale? Entonces vamos a evitar poner el espejo en el cabecero y vamos a evitar poner el espejo en un sitio donde nos reflejemos mientras estamos durmiendo. ¿De acuerdo? Esto es lo que se aconseja en el Feng Shui. Lo que siempre se va a preguntar es si duermes bien. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí, pues vamos un poquito analizando qué tenemos que hacer. Otro caso en el que no se recomienda poner un espejo es al final o al principio o debajo o en medio de una escalera. Las escaleras, ya os he comentado en alguna vez en algún vídeo anterior,
es como una especie de efecto, es un desestabilizador de energía. ¿Por qué? Porque hace como el efecto cascada, ¿eh? La energía ya sabéis que se mueve como el agua y es transparente como el aire. Entonces, ¿qué pasa? Que esa agua, esa energía se precipita por las escaleras y luego le cuesta subir en las escaleras, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos un espejo frente a la escalera, nos va a crear un bucle en el que no nos saldrá la energía de allí, ¿de acuerdo? Entonces no se recomienda poner el espejo en la escalera, debajo tampoco, porque al ser elemento agua necesitamos que la escalera sea de un elemento más estable, de color madera, de color tierra, para que sea sea un objeto más estabilizador, ¿de acuerdo? Si nosotros, por ejemplo, tenemos una escalera de cristal, esa energía irá más rápido, ¿vale? Entonces vamos a evitar poner ese espejo que refleje la escalera, para que esa energía cuando llegue a la escalera vaya más despacio y no cree ese efecto bucle de que cuando baja vuelva a subir y nos haga esa inestabilidad más pronunciada, ¿de acuerdo? Y luego hay otro caso que no he comentado esta semana, pero quería comentaros hoy. El espejo no se recomienda tampoco poner en las paredes donde al otro lado hay un baño, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo en esta pared al otro lado tengo un baño, ¿sí? Vale, pues no se recomendaría poner un espejo aquí detrás porque ya es una estancia con mucha agua y entonces estamos sobrecargando de agua este espacio, ¿vale? Esto ya es un poquito como lo que digo yo de ir ajustando al milímetro. Pero bueno, me parecía interesante que lo supierais porque cuando os pongáis a colgar un espejo, pues podáis tener esto en cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, ahora me gustaría ir respondiendo un poquito las preguntas que me habéis ido haciendo. Por ejemplo, una de ellas, voy a saludar un poquito porque veo que hay muchas personas y yo estoy muy contenta que siempre... Ay, ahora que he hecho, que estéis por aquí. Voy a responder preguntas, ¿vale? Una de las cosas que me habéis preguntado es si se pueden poner dos espejos enfrentados. ¿Qué quiere decir? Un espejo frente al otro. No se recomienda porque a la energía le gusta moverse, ¿eh? Le gusta analizar, ver un producto, ver un objeto, ir a otro, moverse. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se encuentra con un espejo enfrente, se queda estancada allí como el hámster cuando da vueltas en la rueda, pues lo mismo. Se queda estancado ahí en ese espacio y la energía no puede seguir moviéndose por casa. Entonces se nos para, ¿de acuerdo? Entonces no es recomendable poner dos espejos enfrentados. Luego me han preguntado lo de al final del pasillo. Había una persona que me preguntaba que quería poner un espejo al final del pasillo, pero que como había visto esto, que lo quiere poner a un lado. De acuerdo, poner el espejo a un lado, a una de las paredes laterales, está bien, ¿eh? ¿Qué puerta hay? ¿En qué lado? Mira, primero el que más te guste. Vamos a tener en cuenta que no haya la pared del baño, por ejemplo. Si tienes, por ejemplo, sabes, en este lado tienes el baño, pues no vas a poner el espejo. Si en el otro lado tienes una puerta, tampoco lo vas a enfrentar delante de la puerta. ¿Por qué? Porque entonces nos hace lo mismo, ¿no? Que sale la energía, se mueve muy rápido. Entonces vas a buscar en qué lado te resulta más cómodo, teniendo esas pequeñas cositas en cuenta, ¿de acuerdo? Si tienes alguna duda me puedes mandar por privado la foto o lo que sea y lo vemos, ¿vale? Pero sí que vas a escoger esa pared lateral, la que te resulta más cómoda para tu objetivo. Y luego vas a tener en cuenta estas cositas que he ido contando. La zona de control. Antes os he hablado de la zona de control. El espejo de la zona de control la usamos en el Feng Shui cuando, por ejemplo, nos encontramos en un despacho o en casa, trabajando en el despacho de casa, que hay mucha costumbre, mucha manera de diseñar dormitorios o despachos con la mesa de cara a la pared. Tú trabajando de cara a la pared. En el Feng Shui no recomendamos trabajar de cara a la pared, recomendamos trabajar con la pared en la espalda y con visión
la zona de poder es visión a las ventanas y a las puertas, ¿eh? Como estoy yo ahora, tengo aquí mi pared y yo tengo visión a todas las ventanas y puertas de este despacho. En el caso de que yo no pueda poner la mesa de esta manera y la tenga que poner de cara a la pared o de espaldas a la puerta, lo que podemos hacer es poner un espejo encima de la mesa que refleje la puerta y que tú, en posición de trabajo con el ordenador o como trabajes, haciendo taller o lo que sea que hagas en tu mesa de trabajo, puedas ver mirando el espejo qué tienes detrás. ¿Por qué? Porque la zona de poder se considera eso del control. La zona de poder, la zona de control es saber quién te viene. Si tú estás trabajando de espaldas a la persona que te viene, te crea una inseguridad y no trabajas a gusto. Entonces, por esta razón, recomendamos poner un espejo en la mesa en el que tú puedas ver detrás dónde te vienen las personas y así no te puedan dar un susto o tú puedas trabajar tranquila. Eso es lo que hablamos de cuando me refiero a poner un espejo en zona de poder. O sea, recuperar tu poder porque no puedes tenerlo en la posición sentada donde estás. ¿Sí? Vale, hay personas que me han dicho que los espejos tienen mala energía. Los espejos no tienen mala energía. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que los espejos retienen el 5% de todo lo que reflejan. Entonces, si tú, por ejemplo, has estado en tu casa, estás en tu casa y tienes una discusión muy grande con tu marido, con tu hermano, con algún familiar, con un amigo, en el comedor donde tienes un espejo, por ejemplo, ese espejo ha retenido un porcentaje de esa discusión, ¿vale? Entonces, retiene esa mala energía de la discusión. ¿Qué vamos a hacer? Para que limpiemos esa retención del 5% de todo lo que pasa en el reflejo de ese espejo, podemos hacer una limpieza energética. ¿Qué es la limpieza energética? La limpieza energética es coger agua, sal gorda. Ahora imagínate una olla de hervir arroz, por ejemplo. Coges, la llenas de agua, le tiras un puñado de sal gorda, un poquito de vinagre, puede ser vinagre blanco, puede ser vinagre de mesa, de aliñar la ensalada, y lo mezclas bien hasta que se disuelva bien la sal y entonces limpiamos ese espejo, limpiamos el cristal del espejo y esa memoria desaparece, la borramos, la limpiamos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de un espejo y hablamos de mala energía, nos podemos referir a eso, ¿de acuerdo? Que como todo lo que refleja se queda un 5%, depende de lo que refleje, pues sí, depende de lo que pase en esa estancia, pues sí, puede retener mala energía. Pero si tú estás de fiesta todo el día y estás contenta y cuando te miras en el espejo te ves guapa y te dices, qué guapa que estoy hoy, pues ese reflejo te está subiendo esa energía, ¿me entiendes? O sea que es un objeto que vamos a tener en cuenta que está reflejando tu estado de ánimo, está reflejando tu casa, está reflejando todo lo que pasa en ella. Entonces tenemos que tener en cuenta que de todo lo que refleja se queda un 5% para él. Por ejemplo, cuando te compras un espejo fuera de un espejo, sobre todo si es antiguo, yo te recomiendo que le hagas una buena limpieza de energética, porque no sabes tú de dónde viene, o por ejemplo cuando te coges un piso de alquiler y hay el espejo del baño, pues hacer una buena limpieza de la espeja del baño, del espejo del baño, para que toda esa energía que ha reflejado de los inquilinos anteriores pues se vaya con ellos, ¿vale? Es una cosa que se lo hemos recomendado en el Feng Shui porque al final pues te beneficia a ti, ¿vale? Otra cosa que me han preguntado, sí, si estás trabajando, si puedes tener un espejo detrás de aquí, por ejemplo, detrás mío, ¿vale? Ahora imaginamos que detrás mío no hay un baño. Si se puede poner un espejo. Mira, yo te voy a decir que si tú, por ejemplo, eres una persona que estás trabajando y tienes visitas o viene alguien a trabajar contigo, se sienta al otro lado de la mesa, es una buena opción tener ese espejo. ¿Por qué? Porque así la persona que entra
no tiene la espalda descubierta. Está ejerciendo una zona de poder. O sea que esa persona, esa visita, esa persona que está contigo en la mesa del despacho puede ver qué pasa detrás suyo. Y así esa reunión o esa situación de trabajo conjunto puede ser más agradable para esa persona que no está sentada en tu sitio. ¿Vale? Eso lo vamos a tener en cuenta. O sea, es un poco lo que tú veas. Si tú, por ejemplo, te gusta tener un espejo porque cuando te levantas te miras y te vas y te resulta cómodo tenerlo en esta pared porque es el sitio que tienes, pues está bien, y tienes en cuenta que si te viene alguien, pues también puede ejercer de zona de poder, de control, un espejo de control. Eh, ¿Podrías decir por qué no en el dormitorio? Bueno, lo del dormitorio ya lo he comentado. Esta chica me ha preguntado, tengo un espejo redondo al final del pasillo enfrentada a la puerta de entrada. Refleja un helecho colgante. ¿Está bien? Mira, yo lo que te comentaría de esta pregunta es, cuando tú abres la puerta, ¿te ves reflejada o ves la planta? Porque si el espejo está justo enfrente de la planta y tú no te ves reflejada, digamos que lo podrías dejar donde está. Lo que sí que tienes que tener en cuenta es que cuando tú abras la puerta no te veas reflejada. Si tú tienes esa duda, bueno, pues entonces lo puedes poner a un lado, ¿vale? Luego hay otra persona que me ha preguntado, frente a la entrada de mi dormitorio matrimonial, tengo un espejo. Me ha parecido entender que es antes de entrar en el dormitorio, en la puerta hay un espejo. Siempre que pongamos un espejo, lo que tenemos que hacer es mirar qué está reflejando. Es lo más importante. Porque, como he comentado antes, el espejo es un potenciador por varias razones, pero una de ellas es porque potencia, duplica lo que está reflejando. Entonces es importante que, por ejemplo, si tú tienes ese espejo en la puerta al lado de la puerta de entrada de tu habitación, si está reflejando una escalera, pues no te lo recomiendo. Si está reflejando pues un pasillo, pues tampoco te lo recomiendo. Pero si está reflejando pues un trocito de recibidor o un distribuidor y te resulta cómodo para salir y mirarte y volver a entrar a tu dormitorio, pues entonces te diría que sí. Siempre vamos a tener en cuenta esos aspectos. Ahora, por ejemplo, hay una chica que me está preguntando si está bien tener un espejo en el comedor. Un espejo en el comedor en el que refleje la mesa del comedor es bueno. ¿Por qué? Porque está duplicando los alimentos. Entonces ahí estamos potenciando esa salud de los buenos alimentos, de la buena armonía, cuando estamos comiendo todos juntos. Es un sitio donde se recomienda tener un espejo, porque aparte refleja el comedor y refleja esa mesa donde nos alimentamos. Luego también he comentado esta semana el tema, el espejo que está en el comedor está mirando a la ventana de la calle, ¿vale? Cuando tenemos un espejo que refleja una ventana, vamos a mirar otra vez qué está reflejando. Si tú, por ejemplo, tienes ese reflejo y el reflejo es un árbol o es un paisaje con naturaleza, está bien. ¿Por qué? Porque nos está duplicando, nos está entrando el elemento madera en casa y nos está haciendo crecer esa prosperidad, ¿sí? Pero si tú, por ejemplo, lo que ves reflejado es el edificio de otra persona y ese edificio no está en buenas condiciones, está viejete, pues ahí te está bajando la energía. O, por ejemplo, tienes un edificio que tienes puntas que te están apuntando, o por ejemplo, un poste eléctrico, ahí tienes una flecha envenenada. Entonces, sí que es verdad que siempre os recomiendo que en las ventanas tengamos cortinas o tengamos estores, que si cuando tú estás comiendo te gusta tener la cortina abierta para poder ver el paisaje o que te entre la luz, pues perfecto. Pero que recomiendo siempre que la cortina esté puesta. Si tú tienes ese espejo delante de una ventana, fíjate que estás viendo el reflejo.
porque te está duplicando ese reflejo. Si tú tienes una gasolinera, tienes dos gasolineras. Estás viendo una gasolinera reflejada en el espejo, y eso, la verdad, para mí no tiene ninguna cosa positiva, ¿no? Entonces, pues vamos a fijarnos, sobre todo cuando tengáis la duda sobre el espejo, fijaros qué está reflejando ese espejo. Y ahí veréis si lo que te está reflejando te gusta o no te gusta. Y ahí ya tendréis una parte de respuesta sobre ese espejo, ¿vale? Luego lo que comentaba de esos murales que se hacen con varios espejos, o espejos de estos partidos, o puertas que tienen espejos o sea, que hay cuadraditos de espejos. El espejo, si parte el reflejo, divide la energía. Si tú, por ejemplo, estás mirándote en un espejo, que hay 3 espejos en una pared, y tienes que buscarte para verte entero, para verte, eso está dividiendo tu energía. Entonces, por esa razón, no se recomienda tener varios espejos juntos, porque nos divide la energía, nos divide el reflejo. Tiene un poquito como de sentido común, pero bueno, sí que a muchas personas les gusta poner espejos juntos. Bueno, pues que sepáis que os está dividiendo ese reflejo, os está dividiendo esa energía. Yo tengo un espejo grande, la pared refleja la pared y tengo la mesa en el medio, en un ambiente chico de mi apartamento. Perfecto. Pues si refleja tu mesa, y en esa mesa la tienes bien, la tienes en buenas condiciones y comes y te gusta ese reflejo, pues está bien, es un buen sitio para tener un espejo. Voy a mirar un poquito si pone el espejo en un lateral del pasillo. Refleja otra pared. Bueno, pues está bien, si refleja otra pared, y luego me imagino que tú estás poniendo ese espejo para poderte ver a ti. Bueno, pues tú te ves a ti y en el fondo ves una pared. Eso está bien. Y luego también está bien porque los espejos en las zonas pequeñas, por ejemplo en un vestidor, pues te da sensación de amplitud. También hay dormitorios que las personas me dicen, es que yo tengo un espejo grande en el dormitorio porque me gusta, porque da la sensación de amplitud. Bueno, pues vamos a volver un poquito a lo mismo. ¿Duermes bien? Sí, no. ¿No duermes bien? Pues tapa el espejo durante la noche. Es un poquito ir haciendo esas cosas, ¿vale? Voy a ir y esta... Y es la casa del vecino, refleja la casa del vecino. Bueno, pues entonces tienes que pensar si la casa del vecino te resulta agradable o te resulta desagradable, ¿no? Si dices, ostras, qué feo que es este edificio, o qué muro más feo, pues entonces cambia el espejo de sitio o pon cortina. Entonces puedes dejar el espejo, aunque esté enfrente de la ventana, pero al poner la cortina ya no estás viendo ese reflejo. Y entonces te está haciendo el ejercicio de hacer de espejo, de reflejar tu reflejo y verte tú guapa y subirte esa autoestima que también nos gusta mucho, ¿vale? A mí me refleja una pared blanca nada más. Bueno, pues está bien, te refleja a ti cuando te pones enfrente, y una pared blanca porque la debes tener enfrentada a una pared. Bueno, pues también está bien, está haciendo de espejo, o sea, siempre hablamos de siempre estamos hablando de que el espejo es un potenciador, pero en el caso de que no te refleje nada, está haciendo de espejo, ¿no? Es como, por ejemplo, el espejo del baño. Todos los baños tienen un espejo. Muchas veces el espejo está justo delante de la puerta. ¿Qué pasa? ¿Que la energía se nos va? Cerremos la puerta. No vamos a no poner espejo porque el espejo está delante de una puerta. Vamos a cerrar la puerta y ese reflejo se quedará dentro del baño, y nos va a servir para reflejarnos y para peinarnos y para vernos y para vernos. O sea, la primera utilidad de un espejo es reflejarnos, es vernos. Son objetos necesarios para tener en casa. Bueno, pues entonces a partir de aquí vamos a mirar en qué sitios nos se recomienda para que nos haga la vida mucho más placentera y tengamos esa energía en casa alta, que es lo que siempre buscamos con el Feng Shui, vivir bien y tener control sobre todas las cosas que tenemos. ¿De acuerdo? Bueno, espero que haya sido útil el directo de hoy. Ahora os lo dejaré aquí y muchas gracias por asistir a todas las personas. Venga, muchas gracias. ¡Mua! Hasta luego.